siguiente fotografía, casi todo el mundo la conoce y es llamada La niña y el buitre. La imagen fue tomada por Kevin Carter. La fotografía fue ganadora del premio Pulitzer del año 1994. La fama le llegó al fotógrafo y con ella la desgracia. Veamos los hechos. A los 2 días de regresar a su ciudad natal, Johannesburgo, el New York Times lo buscó para saber acerca de una fotografía que fue publicada en la edición del 26 de marzo de 1993. La descripción de la fotografía decía: una niña pequeña, deshabilitada por el hambre, se derrumbó recientemente por el sendero hacia un centro de alimentación en Ayot. Cerca, un buitre esperó. La primera publicación en el Times causó sensación. La imagen se convirtió inmediatamente en el ícono de la angustia de África. Todos felicitaron a Kevin por su hazaña. Su confianza en sí mismo subió y entonces todo se torció. Cientos de personas escribieron o llamaron al Times para preguntarle qué le había pasado a la niña. Como respuesta, el New York Times publicó una foto del viernes pasado con un artículo sobre Sudán. Mostró a una niña que se había derrumbado por el hambre en el camino a un centro de alimentación en Ayot. Un buitre se escondía detrás de ella. Muchos lectores se han preguntado sobre el destino de la niña. El fotógrafo informa que no sabía lo que le pasó a la niña. No sabe si llegó al centro. Todo lo anterior ocasionó grandes críticas a su persona y se supo más acerca de lo sucedido. Se supo que esa niña no solamente estaba siendo observada por el buitre que vemos en la fotografía en la espera de su muerte. Se supo que no era el único buitre rondando a la niña. Se supo que Kevin no le tendió la mano. Se supo que se dedicó simplemente a tomar la fotografía. Se supo que al ser la fotografía lo único que le importaba, se acercó lentamente con el fin de no espantar al buitre en vez de ayudar a la niña. Se supo que después de tomar la fotografía, la dejó a su suerte. A causa de lo anterior, la opinión pública se volvió en su contra. Por no salvar a la niña de las garras de ese buitre amenazante, fue acusado de ser el auténtico carroñero de la fotografía. Se supo que Kevin Carter esperaba que el buitre atacara. Tal vez quería más que eso. Nadie quería comentar nada sobre la foto ni la historia. Todo era sumamente atroz. Todo. La imagen, la indiferencia, el remordimiento, la impotencia y la ira. Era imposible coordinar un pensamiento racional. Todo lo anterior llevó a que 16 meses después de aquella fotografía, la noche del 27 de julio de 1994, su autor, el sudafricano Kevin Carter, conectara una manguera al tubo de escape de su coche, dejara una confusa nota y se suicidara. El peso de aquella fotografía fue demasiado. Tenía 33 años. No lo pudo soportar. Pero los hechos no sucedieron de esa manera. Para empezar, nadie vio morir a ese bebé. Para terminar, nadie dejó a ese niño morir. Mucho menos Kevin Carter. Lo anterior se comprobó luego de analizar la fotografía. La propia imagen es la que desmiente ese destino trágico. La criatura de la foto lleva en la mano derecha una pulsera de plástico de la estación de comida de la Organización de las Naciones Unidas, misma que estaba instalada en aquel lugar. Si se observa la foto en alta resolución, se puede leer, escrito en rotulador azul, el código T3. Florence Morin coordinaba los trabajos de aquel dispensario improvisado y declaró: se usaban 2 letras, T para la malnutrición severa y S para los que solo necesitaban alimentación suplementaria. El número indica el orden de llegada al centro de comida.
toda esa historia de que Kevin Carter no ayudó al bebé, que esperó más de 2 horas para capturar el momento, que la vio morir, que no tuvo ni siquiera el corazón para ahuyentar el buitre, es solamente una leyenda negra. Cierto es que solo capturó la foto y se fue minutos después. No tenía ninguna otra responsabilidad. Había hecho su trabajo. Por otra parte, los fotógrafos, camarógrafos y periodistas tienen prohibido tocar o acercarse a las personas enfermas. La realidad es que el bebé de la fotografía ya estaba registrado en la central de comida en la que atendían enfermeros franceses de la ONG Médicos del Mundo. La pulsera significa que fue el tercero en llegar al centro y que era atendido de malnutrición severa. La historia real tiene su inicio cuando los fotógrafos Kevin Carter y Joe Silva recibieron en el mes de marzo de 1993 una invitación de Robert Hadley, miembro de la Operación Lifeline Sudán de la Organización de las Naciones Unidas. Les ofreció que viajaran a Sudán e informaran sobre la hambruna. Ambos aceptaron. Llegó el día de partir a Sudán. Aterrizaron en la pequeña aldea de Ayod. Un avión de carga aterrizó un poco después. Los aldeanos ya esperaban junto a la pista para obtener lo más rápido posible la comida transportada. Silva y Carter se separaron para tomar fotografías de los niños y adultos, tanto vivos como muertos, todos víctimas de la hambruna catastrófica que había surgido durante la guerra. Caminando entre los arbustos, Carter escuchó un gemido suave y agudo. Vio entonces a una pequeña niña tratando de dirigirse al centro de alimentación. Mientras se agachaba para fotografiarla, un buitre aterrizó a la vista. Con cuidado para no molestar al ave, se posicionó para la mejor imagen posible. Más tarde diría que esperaba que el buitre extendiera sus alas. No lo hizo. Después de que tomó sus fotografías, ahuyentó al ave y observó cómo la niña reanudaba su camino hacia la aldea. Luego, Kevin dijo que había ahuyentado al buitre. Unos minutos más tarde, se fueron. No imaginaba Kevin los tiempos que vendrían. En la mañana del miércoles 27 de julio, el último día de su vida, Kevin Carter permaneció en cama hasta casi el mediodía. A las 17:30 horas, fue a dejar una foto solicitada en su trabajo y se mostró alegre. Alrededor de las 9 de la noche, Kevin respaldó su camioneta Nissan roja contra un árbol. Había jugado allí a menudo como un niño pequeño. El club de aves de Santon estaba teniendo su reunión mensual allí, pero nadie vio a Kevin mientras usaba cinta adhesiva plateada para conectar una manguera de jardín al tubo de escape de su automóvil y subirse por el lado del pasajero. Usando pantalones vaqueros lis sin lavar y una camiseta blanca, entró y encendió el motor. Luego puso música en su Walkman y se acostó de lado, usando la mochila como almohada. Murió de envenenamiento por monóxido de carbono. La nota de suicidio, esa que dejó atrás, es una letanía de pesadillas y visiones oscuras, un intento apremiante de autobiografía, autoanálisis, explicación, excusa. Y la misma decía: en serio lo siento. El dolor de la vida anula la alegría hasta el punto de que la alegría no existe. Deprimido, sin teléfono, dinero para alquilar, dinero para manutención, dinero para deudas, dinero. Me persiguen los vívidos recuerdos de los asesinatos, los cadáveres y la ira y el dolor, del morir, del hambre o los niños heridos, de los locos del gatillo fácil, a menudo policías, de verdugos asesinos. Y esa es la historia de Kevin Carter. Siguiendo con la historia de la fotografía, con respecto a la razón por la cual la pequeña se encontraba fuera del refugio, nos las proporcionan los siguientes periodistas españoles que por la misma época estaban en la zona y contaron lo siguiente. Se había hecho justo al lado del Fit Center, por tanto rodeado de gente que deambulaba de un lado para otro, incluso de cooperantes de organizaciones internacionales, y por tanto no había a nadie a quien ayudar. ¿Ayudar a qué? ¿A llevar a dónde? Los niños les tenían
dicho, adiestrados de alguna manera, que tenían que ir allí a esa zona a defecar y tal. Entonces, bueno, pues no tener la cuenta vivienda. Tal y como ya lo pueden deducir, mientras la pequeña era fotografiada, se encontraba defecando. Aquí otra de las fotografías de Kevin sin el buitre. A eso había salido la niña al patio trasero. Solamente quedaba una duda: su suerte. 18 años después, se pudo reconstruir la historia de aquella fotografía. Una mujer que repartía comida en aquel lugar y en aquel tiempo, llamada Mary Yaluk, dio la primera pista sobre el paradero de la misteriosa criatura. Es un niño y no una niña. Se llama Kon Young y vive fuera de la aldea. Todo lo cual lo confirmó el padre. Dijo que se recuperó de aquella hambruna, pero que murió en el año de 2007 de fiebres. Es decir, que Kon Young tenía malnutrición severa. Fue el tercero en llegar al centro. Se recuperó, sobrevivió a la hambruna, al buitre y a los peores presagios de los lectores occidentales. Con lo cual se confirma lo que Kevin siempre afirmó, que no había dejado morir a la niña. Y se confirma, por lo tanto, que la fotografía no tiene nada que ver con su suicidio. No tenía remordimientos por ella. Es por lo cual ni siquiera lo menciona en su nota de suicidio. El mundo había dado por muerto al niño y atacó a Kevin por no haberlo ayudado. Fue juzgado fácilmente. Kevin estaba haciendo su trabajo con la cámara y punto. Pero además de periodista, es un ser humano, como es la niña acosada por el buitre. No debió ser juzgado a la ligera. El fotógrafo presentó una foto excepcional de los hechos, el marco más amplio sobre la realidad de la pobreza extrema en países pobres. Logró la fotografía perfecta para reflejar aquello a un mundo indiferente. El problema con la fotografía es que fue mal apreciada. El niño no estaba agonizando, estaba defecando. Solo que la imagen del buitre y el niño con la cabeza caída le dio un toque de dramatismo a la foto. ¿Qué tenemos entonces? Una fotografía impactante, una historia que tiene mucho que enseñarnos. De esas enseñanzas, sin duda la más importante es el hecho de que se puede combatir con éxito la pobreza mundial. Que esos esfuerzos internacionales de verdad se llevan a cabo. Desgraciadamente, también la historia de Kevin Carter nos enseña otra cosa: el lado oscuro del ser humano, la hipocresía, la doble moralidad que todos tenemos, unos más y otros menos. Hay que ver la desenvoltura de las personas en el momento de juzgar desde su cómodo hogar. Lo más trágico de todo es que Kevin Carter recibió fuertes críticas por no ayudar al niño, a pesar de que siempre dio su versión de los hechos. Que su leyenda se tornara negra, cosa de mercadotecnia. Para los periódicos y revistas, venden más los cuentos que la verdadera historia. Es por eso que la fotografía se volvió leyenda. La leyenda no es real, la historia de los hechos lo es. Historia que refleja a muchos de nosotros, capaces de mirar una fotografía, conmovernos un instante y marcharnos luego a tomar un café sin pensar más en ella. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, lo cual no implica que esas palabras sean verdaderas. Por lo cual, una palabra puede valer más que una imagen. También una caricia, una risa y hasta un silencio. Imagínate tú de fotógrafo.